Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes? ¿Qué tal les cayó esta semanita de descanso? Súper, súper. Bien. ¿Verdad? Sí. Está bien. Ni tanto trabajando. Ay, sí, es que quisiéramos creer que las vacaciones reales existen, pero definitivamente es una ilusión. Ok, voy a ir pidiéndoles que vayan encendiendo la cámara para poder iniciar. Licenciado, soy Tiffany. A mí me gustaría escucharme con el cambio. Estoy teniendo un dolor feo en la cadera y me ando teniendo que cambiar de posición constante porque no puedo estar en una sola. Ok, está bien. Perfecto. Ok. Para los demás, igual por ahí, la mayoría no han encendido sus cámaras, pero necesito que ya lo vayan haciendo. En el caso de la clase, nos quedamos hablando el martes anterior acerca de la introducción al psicodiagnóstico y hablamos también acerca ya de la primera tarea. Recuerden que tienen hasta este viernes también para entregar ya la segunda tarea, que es el MACPA Conceptual 1 del capítulo 2 de Fernández Ballesteros, para que vayan avanzando en eso. Revisando ahorita, solamente una persona ha hecho entrega de la tarea, pero pues siempre estamos dentro del tiempo límite. Hoy vamos a iniciar el segundo tema de la unidad número 1 relacionado con el proceso psicodiagnóstico. Vamos a hablar un poco acerca de las fases que es el psicodiagnóstico para tratar de delimitarlo y empezar a hablar en cada uno de estos puntos. No necesito que me regalen un segundo. Entre esta semana y la siguiente, perdón, entre este día y el siguiente vamos a evacuar este tema del proceso psicodiagnóstico y la siguiente semana es 27 y 29 de septiembre. Yo esperaría que ya tengamos la primera oportunidad de reunirnos para poder hablar acerca de la entrevista. Yo esperaría que sea el próximo jueves, ¿verdad? Jueves 29, que nos podamos reunir para poder hablar acerca de los lineamientos de la entrevista y empezar a trabajar, enseñarles también cómo se va a hacer todo el proceso de redacción de la documentación, entre otras cosas. Y algo importante que les quiero decir, miren, en teoría el examen está programado para el día 4 de octubre, que es martes, que es dentro de 2 semanas. Pero hasta este momento todavía no se ha emitido un comunicado de parte de la universidad sobre qué va a pasar con el feriado morazánico, que es en esa primera semana. Si pasa lo que yo creo, que es que van a dar feriado miércoles, jueves y viernes, eso no nos afecta, porque el examen es el día martes. Pero si dan toda la semana, ahí sí ya se complicaría un poquito y habría que recalibrar la planificación. ¿Ok? Pero esta idea solamente se las pongo en la mesa para que estén alertas, estemos atentos a cualquier programación que nos pueda dar la universidad respecto a esa semana de clase. De lo contrario, pues vamos a seguir avanzando lo más que podamos en la clase. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Licenciado, respecto al mapa conceptual, ¿a mano o a computadora en Word? Todititas, las 5 tareas que nosotros tenemos al inicio, que es entre unidad 1 y unidad 2, todas son a mano.
Ya de ahí los Ok. informes y todo eso, eso sí Gracias. ya es en computadora. Sí, es que ahí era mi duda porque no habían instrucciones. Gracias. Súper. Lick, A ver, Claudia, disculpe, el examen es virtual. esencial. Ay, no me diga eso. Esencial, se lo dije desde el día 1. Ay, Dios. Bueno, Ok. Y por ahí vi que alguien más había levantado la mano. No, Rodríguez, pero solo le miro el apellido, no le veo el nombre. Sí, licenciado, pero es respecto a lo del mapa conceptual, mi nombre es Franklin. Franklin. La misma duda era de si era a mano o era en computadora, pero ya lo contestó la compañera, ya se lo contestaron la compañera y a la clase. Ok, perfecto. Listo. Ok. Vamos iniciando entonces la clase del día de hoy. Voy a compartirles pantalla y nada más me confirman que ya lo estamos observando. Sí, Link, ya se mira. Gracias, Ruth. Ok. Y ya pueden ir apagando su cámara si así lo desean. Ok. Antes de iniciar, ¿verdad? Porque empezamos hablando la semana anterior acerca de qué es el psicodiagnóstico y la mayoría llegamos a la conclusión de que el psicodiagnóstico es un proceso, no es un resultado, no es la aplicación de distintas pruebas y la elaboración de informes, sino que es un proceso. Así que vamos a ver qué pasos implica, porque si es un proceso, quiere decir que implica una serie de tareas, de puntos que se deben de ir desarrollando. Así que vamos a ir colocando algunas de las ideas más importantes a través del tiempo y finalmente vamos a llegar a los últimos puntos de desarrollo. En primer lugar, recordemos que la evaluación psicológica, desde un punto de vista científico, el objetivo predominante es poder estudiar el comportamiento de una persona, poder entender, poder comprender, y vamos a ver más adelante que va a depender también de nuestros objetivos, va a ser intervenir. Todo esto, como les digo, va a ser dependiente del motivo de consulta que nos une al evaluado y al evaluador. En el caso del estudio, ¿verdad? Puede llevarse a través de distintos procesos y de fases preestablecidas. Eso quiere decir que hay un punto de inicio, un punto intermedio y un punto final. ¿Qué no es el psicodiagnóstico? Les decía de la semana pasada, no es solo aplicar test, no es aprender una prueba, cómo calificarla, elaborar su informe y listo. Es con toda esa información, qué datos relevantes puedo yo obtener y al final dar respuesta a ese motivo de consulta por el cual viene el paciente. El primer punto es, vamos a ver las generalidades del proceso de evaluación. Y en primer lugar, la evaluación psicológica implica un proceso. Como les decía, si esto es un proceso, conlleva una serie de pasos que deben realizarse en un orden. Muchas veces, y yo les voy a ser sincero, que yo también pequé de esto cuando era estudiante, muchas veces me preguntaba para qué servía la entrevista. ¿Por qué simplemente no aplicábamos la prueba de una vez? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? La verdad. Yo me la he hecho, realmente, pero después yo consideré aspectos fundamentales que la entrevista nos pueden arrojar, como aparte de dar lo que es un buen rapport, información adicional, darse una idea cómo la persona se va a manifestar durante la prueba. Exacto. Gracias, Franklin. Exacto. Y no Lick, solamente, adelante, a ver, no logro ver quién me está hablando. Claudia, Claudia, adelante. sí, también es bastante importante porque así uno logra entrelazar entre los resultados y los datos que da el paciente en la entrevista.
para ya llegar a una conclusión, se podría decir. Para mí sí es muy importante la entrevista. Exacto. Y así como la entrevista, hay un montón de pasos pequeños que nosotros debemos de tomar en consideración. Vamos a verlo el día que hablemos acerca de entrevista. Vamos a hablar acerca de esta situación para ver los detalles y los pormenores de la entrevista. Pero también hay otros pasos pequeños como el hecho del lugar donde nosotros nos vemos, el hecho de manejar el instrumento de la entrevista, porque la entrevista no es el instrumento, la entrevista es el proceso de aplicación. La entrevista es el proceso y el instrumento, son ambas situaciones. El hecho de conocer el instrumento, el hecho de no leerlo por primera vez en el momento que yo estoy aplicándolo, de no quedarme con algunas lagunas. Me ha pasado en muchas ocasiones en distintas clases que los estudiantes se quedan cortos y las entrevistas duran 20 minutos, 22 minutos, 28 minutos. Y cuando la tarea que consiste más adelante en poder constatar la información de las pruebas con los resultados de la entrevista, se quedan cortos porque necesitamos aprenderlo. Necesitamos entender que estos son pasos que no nos podemos saltar. ¿Cuáles son las características de toda evaluación psicológica? En primer lugar, hay algunas variables que debemos de tomar en consideración. Hay un evaluado, hay un evaluador, hay un motivo, hay un contexto. Pero una de las características más importantes de la evaluación psicológica es que la toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evaluativo. Eso quiere decir que la evaluación no la estoy haciendo solo por curiosidad. O bueno, puede ser que tal vez la haga por curiosidad, pero persigue un objetivo, una lógica detrás de esto. Un segundo punto es que va a requerir formulación y contrastación de hipótesis. ¿Recuerdan qué son las hipótesis? Métodos 1 al 4. A ver. ¿Qué son las hipótesis? Una suposición hecha a partir de datos. Exactamente, gracias. Eso quiere decir que es partimos de un componente teórico para poder entonces posteriormente comprobarlo si así es como nosotros lo imaginamos. Y en el caso de la conducta clínica ocurre exactamente igual. Nosotros necesitamos entonces poder enfocarnos y generar una consulta y aparte de eso vamos a tratar de establecer nuestros propios criterios para finalmente llegar a las conclusiones. Necesitamos formular y luego contrastar estas hipótesis diagnósticas. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos? Hay 4 objetivos que van a ir desde lo más complejo hasta lo más, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. En primer lugar, vamos a ver el primer objetivo, que es el objetivo descriptivo. Voy a nombrarlos primero y luego los voy a explicar. El segundo es el de clasificación. El tercero, predicción. El cuarto, explicación. Y finalmente el de control de la conducta. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de la evaluación, que nosotros pensemos, se va a realizar en función de, 1, el diagnóstico que nosotros recibimos, si es que así hemos recibido. 2, acerca de nuestra propia orientación teórica. 3, en el caso de que sea relacionado con la selección, como en el caso de las evaluaciones de selección de personal. Y finalmente, el de tratamiento contable. Ok, vamos a ver. Voy a enfocarme acá.
Estos 5 componentes que nosotros vemos de manera inicial en los objetivos de la evaluación, el primero es la descripción. Cuando nos referimos al proceso descriptivo, es que literalmente vamos a hacer la descripción de los hallazgos encontrados. Por ejemplo, cuando ustedes vieron WISE, ¿sí? En el periodo anterior, no sé cuándo lo vieron, cuando ustedes vieron WISE, observaron entonces que la prueba nos daba resultados que describen su capacidad intelectual, pero también clasifican al individuo. Se fijaban que decían, el CI de 90 lo ubica en un percentil tanto que lo clasifica como una inteligencia promedio. Eso quiere decir que describe los hallazgos encontrados, pero también va a clasificarlos. Y también predice, vaya, en el caso de WISE, ¿se acuerdan que eran los intervalos de confianza? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué? Contextualmente, los intervalos de confianza eran los resultados que se esperaban. Era decir, que se encontraba probablemente su inteligencia entre A o B, entre este factor o el otro. Ok. Eso quiere decir que probablemente si volviéramos a aplicar la prueba, sus resultados estarían entre el valor X y el valor Y. ¿Cierto? Sí. O sea, estamos tratando de predecir el resultado de un individuo a través del tiempo. ¿Cómo hacemos el cuarto objetivo? Volviendo a nuevo WISE, sobre la explicación. Recuerdan que en el caso del diagnóstico nosotros tomamos en consideración, por ejemplo, la conducta observada. Por ejemplo, si en el caso de que el índice de memoria del trabajo estaba muy bajo y se notó que cuando el individuo se le estaba aplicando los reactivos de retención de dígitos, tendía a divagar, no escuchaba bien, no prestaba atención. Y por eso entonces explicamos que probablemente la baja de su propia conducta, de su propio rendimiento se deba a esto. A eso nos referimos con el objetivo de evaluación de explicación. Y finalmente vamos a enfocarnos con el control de conducta. ¿Qué era lo último que ustedes hacían dentro de la presentación? Dentro de la entrega del informe de resultados. ¿Qué era lo último que ustedes hacían? Las recomendaciones. Exactamente, las recomendaciones. ¿Y para qué hacíamos recomendaciones? Para que la persona mejore en los puntos que tenía debilidad. Exactamente. Igual nosotros vamos a hacer en el caso del control de la conducta. Nosotros hemos visto hasta este momento pruebas de inteligencia, pero más adelante vamos a observar algunas otras pruebas, como por ejemplo las que vamos a ver en la clase, como es el caso de TAT, vamos a ver Bender, vamos a ver test de colores, que lo que nosotros buscamos es esas dificultades en su propia conducta, cómo podemos entonces hacerle frente a esta situación y finalmente tratar de mejorar dicha conducta. ¿Estamos bien hasta acá con los objetivos de evaluación? Sí. Sí, Perfecto. Ahora, ¿a qué nos referimos con la función ¿a qué nos referimos a que una evaluación se realiza con esta función? Vamos a ver por partes. En primer lugar, tenemos que entender
que hay distintos motivos por los cuales las personas nos buscan para desarrollar una evaluación de este tipo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales quizás a ustedes todavía no los han buscado por ser estudiantes, sino que ustedes han buscado pacientes? ¿Cuáles han sido esos motivos por los cuales ustedes han buscado pacientes? No me va a decir que por práctica académica. O sea, ¿qué han querido hacer con la práctica académica? Por motivos de aprendizaje. ¿Qué más? Diagnóstico. Diagnóstico. Eso quiere decir que aplicó una prueba para poder determinar entonces si los resultados de esa prueba concordaban con los resultados del individuo y eso qué significaba. ¿Ya están llevando ya medición 4 o llevaron ya medición 4? Sí, Ali. Estamos llevando algunos. Estamos llevando. ¿Y qué están viendo en medición 4 o qué vieron en medición 4? La orientación vocacional. Exacto. Ahorita. Y la orientación vocacional se define como el proceso de ayudarle a un individuo a encontrar su vocación, su carrera de estudio, su trabajo. Esos dos son los que nosotros hemos utilizado con mayor frecuencia en la carrera. Pero también van a encontrarse que existe un área completa cuando ya estén ustedes en trabajo 2. ¿Alguien está llevando trabajo 2? Sí. Ok, y que cuando vaya a la práctica se va a dar cuenta que le van a enseñar algunas pruebas para poder aplicarle al individuo y poder llegar a una conclusión de su propio funcionamiento. Como por ejemplo, usted va a venir y le va a enseñar a su paciente a cómo poder trabajar y cómo mejorar dicha condición en el sentido de el constructo de personal que quiere buscar. Y finalmente, cuando hablamos de tratamiento o de cambio, aquí nos referimos al proceso ya psicodiagnóstico, pero más allá de la clase que nosotros estamos llevando, porque la clase lastimosamente no abarca, no puede llegar hasta ese punto de tratamiento. Sin embargo, las clases como terapéuticas 1 y 2, consejería, orientación, les va a permitir llevar a cabo dicha evaluación y dicho proceso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. ¿Cuáles son entonces las etapas de evaluación? En primer lugar, debemos de entender si el objetivo de la evaluación es un objetivo diagnóstico, es un objetivo orientador o es un objetivo predictivo. Porque dependiendo de cada uno de ellos van a depender los pasos. En el caso de la intervención, o sea, o el cambio de conducta, ese es el más amplio, como el último punto al que nosotros llegamos. En el caso del elemento interventivo, que ya lo vamos a ver más adelante, eso quiere decir que ya pasó por el proceso de diagnóstico, el proceso orientador y el proceso predictivo. Eso quiere decir que el último, que es el interventivo, o sea, que le permite llegar al cambio, va a ser el más avanzado. En cuanto a los procesos, hay dos elementos, que van a diferir mucho. Porque uno va a depender del elemento descriptivo predictivo y el segundo interventivo valorativo. Con lo que hemos hablado hasta este momento, voy a preguntarles. Voy a agarrar ahí un par de personas que no les oigo mucho la voz. A ver, Paola Rodríguez, Rolando Funes y Zulibet Díaz. ¿Están?
Abra micrófono. Sí. Hola. Sí. Hola. Zulibet. Ok, manténganlo abierto, no hay ningún problema. Porque quiero que sea como una conversación fluida. Ok. ¿Qué entiende Paola por un proceso descriptivo predictivo en términos de evaluación? Adelante, o sea, aquí no hay, en este momento no hay respuestas buenas ni malas. Y si no se le viene nada a la mente, no hay problema. Pero díganme. Hola. Bueno, me- no sé si me escucha porque es que estoy dentro de mi carro porque me agarró la lluvia. Sí, sí, le escucho. Ok, descriptivo porque, o sea, queremos saber exactamente o queremos conocer cuál es el, eh, el por qué el paciente padece de algún trastorno. Ok, muy bien. Descriptivo, predictivo. Y aparte de comprender, tratamos de... Zulibet, ¿qué piensa? Aparte de describir, ¿qué más pretendemos hacer en el descriptivo predictivo? Dice predictivo, entonces me imagino que viene de predecir. De acuerdo a la hipótesis que tenemos, podemos predecir. ¿Predecir qué? Los resultados, podría ser. Ujú. Perfecto. Eso quiere decir que en el caso del predictivo, yo voy a tratar de establecer, a partir de la información que yo tengo, las probables conductas que pueden venir más adelante. A ver, eso no es algo de un santero, ni de un brujo, ni un mago, nada que ver. Esto nosotros lo hacemos constantemente. Cuando ustedes vieron, cuando ustedes están matriculando las clases, a partir de la información que ustedes tienen, descriptivo, eso quiere decir de la información, ya sea por experiencia propia o por experiencia de algunos compañeros, que les dicen, uy, ese leak es reventador, o esa leak es bien enojada, o ese leak es bar, o ese leak ni se conecta a clases. ¿Sí o no? Es verdad, Liz. Y usted viene y con eso dice, a ver, este periodo yo voy a estar medio apretado porque estoy empezando trabajo, por eso mejor voy a meter clases con el link que casi no se conecta, porque yo creo que no va a exigir mucho. Y usted viene y trata de establecer un patrón predictivo con el comportamiento de alguien más, se la juega y bueno, y el resultado se lo dejo en el aire, por lo menos ahorita, pero trata de establecer esa conducta. ¿Ven? No es algo solamente a nivel profesional. O por ejemplo, usted viene y dice, ay, pero es que mira, así como soy yo, voy a salir y no me voy a tomar una cerveza, sino que me voy a ir gateando a la casa. Porque ya se conoce y establece entonces un patrón de conducta desde la información que ya tiene hasta lo que va a hacer. ¿Se entiende el descriptivo predictivo? ¿Sí? Sí. Sí, sí. No les vi la cara, pero probablemente estaban riendo. Bueno. Y el segundo proceso, que es el interventivo valorativo. En este caso, el interventivo valorativo absorbe el descriptivo predictivo y nos lleva entonces a que con la información que ya tenemos, la valoramos y tratamos entonces de establecer un plan de trabajo para mejorar. Por decirles un ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a un nutricionista? Nunca, Liz. Uy, no les puedo creer eso. No.
Es que me va a Yo decir no, que un montón de cosas y Usted es como mi papá, ya veo yo que mi papá dice, no, ¿para qué voy a ir al doctor si de todos modos, para que me diga que tengo algo malo? No. Tiffany, Yo sí le he ido. ¿y cómo le fue? Bien, es decir, ya estaba al tanto de cómo tenía que mejorar, solo no tenía esa guía que el nutricionista sí me proporcionó. Ok. Eso quiere decir de que el nutricionista, ¿y qué hizo el nutricionista? A ver, descríbanos para los que nunca hemos ido al nutricionista. ¿Cómo fue ese proceso? La muchacha me pidió mi historial con respecto a si tengo algunas enfermedades de base, si hay algo común en mi familia, los hábitos alimenticios, qué cosas como, qué cosas no. Por ejemplo, cómo realizar una dieta y que sea nutritiva, en especial para mis necesidades. Por ejemplo, tengo aversión de texturas, no puedo comer cosas de textura suave porque me dan asco. Entonces, ver cómo podemos implementar cosas que usualmente son suaves y que se ingresen en la dieta para poder ir introduciendo más alimentos y que sea más balanceado. Perfecto. Eso quiere decir de que vino, pidió información, evaluó, solicitó más información para al final entregarle un plan de alimentación y que usted pudiera llegar a sus requerimientos nutricionales y también a sus objetivos, ya sea de pérdida de peso o de ganar peso o de mejorar alguna condición médica, ¿cierto? Así es. Ese es un proceso interventivo valorativo, porque toma en consideración la parte descriptiva predictiva, porque ya sabe, la nutricionista sabe, que si Tiffany tiene aversión a las texturas, no le va a poner entonces un camote cocido o un puré de papas, porque definitivamente no se lo va a comer, sino que va a buscar de a poco ir incorporando entonces alimentos que puedan entonces colocarse bajo este lineamiento. En el caso del componente psicológico pasa exactamente igual. Nosotros vamos, obviamente, como les digo, va a depender del objetivo que nosotros perseguimos en la evaluación para saber si solamente nos quedamos en un proceso descriptivo predictivo o si necesita realmente ya generar un proceso interventivo, o sea, necesita recomendaciones y llevarlas a cabo. ¿Va bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? no. Perfecto. Ok. Ahora bien, vamos a ver más adelante en las próximas presentaciones, en las próximas diapositivas, es un flujograma. Pero lo que les quiero comentar es que estos dos procesos son procesos que se llevan de la mano. Van a haber 4 fases en el proceso descriptivo predictivo y en el interventivo valorativo van a haber 3 fases más. En el caso entonces, si ya sabemos desde el inicio que nuestro objetivo es interventivo valorativo, vamos a llevar a cabo las 7 fases. Si nuestro objetivo solamente es descriptivo predictivo, vamos a enfocarnos en 4 fases. En el caso de las fases del 4 al 7, como les decía, van a cambiar y van a depender de nuestro objetivo de evaluación. Y quiero que presten mucha atención al siguiente flujograma para poder ir explicándoselos paso a paso. ¿Okay? Y por acá voy a echar mano de lápiz. Colocarlo en color morado. No, morado no se ve bien. Ok. Iniciamos entonces con un cliente. Cliente, paciente, ya tuvimos esa discusión el martes pasado, dependiendo de
cuál es su corriente teórica. Vamos a hablar acerca de eso. Entonces tenemos un cliente o paciente que tiene una demanda. Esta demanda generalmente es el motivo de consulta. Por ejemplo, la demanda es que, imaginemos que la cliente que se nos presenta es una madre de familia con su hijo porque está teniendo un montón de problemas en la escuela debido a que no presta atención y esto le está llevando a un montón de dificultades en términos académicos, reprobando clases, entre otras cosas. Entonces, el cliente llega donde el psicólogo, ¿sí? A presentarle esta demanda, a presentarle esta información. Y el psicólogo, en primer lugar, esto yo lo denomino como el paso cero, va a evaluar si realmente él o ella puede hacerse cargo de este proceso. Si es propicio, entonces, llevarlo acá, que él lo lleve a cabo. Porque si ustedes recuerdan el caso de cuando ustedes vieron ética, se les habló de que hay ciertos límites que nosotros necesitamos poder explorar y sobre todo necesitamos comprender y conocer acerca de nosotros mismos. Como por ejemplo, el hecho de que si usted es capaz de trabajar con todos los casos, como por ejemplo, si usted es capaz de trabajar con casos de violencia sexual, si es capaz de poder trabajar con casos de violencia física, si usted es capaz de trabajar con personas con un migrante retornado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo eso lo denomino como el paso cero, que es la valoración del psicólogo para saber entonces si puede o no enfrentarse ante la demanda del paciente o cliente. Y en el primer punto, entonces, tenemos la recogida de la información. ¿Cómo entonces haríamos la recogida de la información para ustedes? A través de la entrevista. Exactamente, a través de la entrevista. La recogida de información, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, la recogida de información debe de ser lo más exhaustiva posible, pero que tampoco llegue a hastiar al paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted entonces va a recoger esta información, pero debe de hacerlo con una manera perspicaz, pero tampoco se va a tardar 4 horas en una entrevista. ¿Ok? Debe de ser extensa, sí. Debe de apuntar a recoger la mayor cantidad de información valiosa, sí. Pero tenemos que entender que también hay ciertos límites que nuestro paciente va a alcanzar. La recogida de información es el primer paso para nosotros que debemos de considerar. La entrevista, por ende, es el instrumento más dotado y el más viable para poder ayudarnos a alcanzar este primer objetivo. Una vez que nosotros llevamos a cabo la recogida de información por medio de la entrevista, empezamos por medio de la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Pongamos otro ejemplo. Llega a consulta un paciente, hombre, el cual le empieza a hablar acerca de que se siente muy triste, ha sentido que ha perdido mucho interés en las acciones que antes le llamaban la atención, que ha mostrado algunos cambios en sus patrones de alimentación y del sueño, que generalmente se ha mostrado un poco irritable o agresivo hasta cierto punto. Con lo que yo les acabo de decir, que es una información organizada, sumamente rápida. ¿A qué suena esto? Depresión. A depresión. Podría ser ansiedad también. Ok, perfecto. Vamos a irnos. ¿Alguien tiene algo más? ¿Algo distinto a ansiedad y depresión? Puede que sea un duelo. Duelo, pero bueno, pero está bien. Digamos que eso, el caso del duelo no es un
No es un diagnóstico, sino que es más un contexto que le está generando esa sintomatología. Pero ustedes, a todos los que empezaron a hablar acerca de esta situación, entendieron que hay síntomas. Y estos síntomas, ustedes los están organizando en su propia cabeza y llegan a la conclusión de estos enunciados. Ahora bien, esta información ustedes no la pueden verificar por completo en este momento. Porque en el caso del ejemplo que yo les estoy poniendo, es un caso de depresión. Pero necesitamos entonces saber que para cumplir con depresión se tienen que cumplir también ciertos criterios diagnósticos. ¿Sí? Como por ejemplo, digamos que ampliemos un poquito más el rango y no hablemos solo de depresión, sino hablemos de un trastorno depresivo, porque hay varios. Está el trastorno depresivo mayor, depresivo persistente, y luego hay algunos especificadores por ahí. Pero enfoquémonos en esto, porque hay cambios, enfocándonos en los primeros dos, en el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente, hay una diferencia clave. ¿Cuál es esa diferencia clave? El tiempo de duración. Exactamente. El tiempo de duración. Así que yo voy a empezar a preguntarle a mi paciente, ok, ¿y hace cuánto tiempo usted se siente triste? Pues fíjese que la verdad que así lo he notado en los últimos 6 meses, pero viéndolo en perspectiva, siempre he sido así. Siempre he tenido un ánimo triste. Siempre he sido bien apartado, no me ha gustado mucho el contacto social. Y luego entonces usted empieza a preguntarle, a ver, ¿y esos cambios de alimentación que usted me mencionó y las dificultades en términos de sueño, hace cuánto los está presentando? Ah, esto los he presentado en el último mes. Y usted me puede decir tal vez si usted ha notado cuánto peso ha perdido o cuánto peso ha ganado, porque acuérdense que en el caso de depresión puede ser hacia ambos lados. Y la persona le puede decir, fíjese que he notado que en los últimos 2 meses más o menos he ganado como unas 15 libras. Ah, ok. ¿Y esto se debe a que ha cambiado su rutina o esto se debe a que hay episodios en los cuales existen los atracones? Ah, un poquito los dos. Dejé de hacer ejercicio, ya no disfruto. Antes jugaba fútbol y ahora a mí ya no me gusta hacer eso. Pero también he notado de que en las noches principalmente cuando llego de trabajar tiendo a alimentarme en exceso y la aparición también de bebidas alcohólicas. Entonces, si ustedes ven todo lo que yo acabo de hablar acerca de este paciente ficticio, todo esto yo lo hago por medio de una plática, que esto es el proceso de entrevista. Porque yo empiezo a cuantificar, el hecho de cuantificar los síntomas que a mí me dice, como por ejemplo el hecho que se siente triste, el hecho de que haya tenido alteraciones de peso, el hecho que haya tenido dificultades para conciliar el sueño, etcétera, 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 a mí me permite cuantificar, lo cual me lleva al siguiente punto, que es una semejanza. Si todo esto suena como a un trastorno depresivo, probablemente sea un trastorno depresivo. Aquí vamos a tener que jugar, le digo yo, como el abogado del diablo y tratar de poner en perspectiva todo lo que me está diciendo para tratar entonces de llegar a 2 tipos de asociaciones. La primera asociación, que es predictiva, eso quiere decir que si la persona entonces está mostrando dificultades en varias áreas de su vida, por ejemplo, en el área laboral, en el área social, en el área interpersonal, intrapersonal, probablemente esté mostrando fallas en todas las áreas. Entonces, ¿sí? Yo tengo una dudita, fíjese con lo de la recogida de la información. En caso de que, por ejemplo, en las entrevistas, la información sea muy poca o incluso información incorrecta,
que por ejemplo fue un caso, fue algo que pasó con nosotros en psicodiagnóstico 1, que como eran niñas que estaban en un orfanato, o sea, las entrevistas nosotros no teníamos nada de información básicamente porque no teníamos papá. Los niños a veces, bueno, las niñas a veces hasta decían información mentiras, pues, porque ellas se la imaginaban o cosas así. Entonces, yo quisiera saber si realmente eso interfiere en el diagnóstico, pues que al final uno puede brindarlo de forma incorrecta por por poca información en una entrevista o con una entrevista incorrecta. Claro, eso es totalmente posible. Si ustedes no tienen, ok, lo voy a colocar en dos condiciones. La primera, para responder la pregunta. ¿Es posible entonces que se equivoquen? Totalmente. No solo es posible, es probable que se equivoquen. No por mala praxis, no porque usted sea malo, sino porque simplemente no puede llevar a cabo este tipo de información con datos falsos o no reales o incompletos. Como les digo, no solamente es posible, porque una posibilidad es de sí o no, sino que es altamente probable que fallemos en este proceso. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser una de las grandes desventajas que ustedes se encuentran aquí en la carrera de psicología? Es que ustedes buscan a los pacientes, no los pacientes a ustedes. Si pueden observar en el flujo que que les estoy presentando, realmente el cliente llega al psicólogo, no al revés. Y nosotros acá, lastimosamente, tenemos que echar mano de las opciones que tenemos y nosotros vamos a buscar al cliente. Y generalmente tenemos a una persona que quiere participar del proceso por ayudarle a usted, porque de repente es un conocido, que quizás se puede ver ligeramente beneficiado del proceso. Pero realmente es una situación sumamente desventajosa. Así que yo les cuando hablemos de la entrevista, vamos a hablar específicamente de este tema porque necesito que ustedes sean lo más perspicaces posibles en captar información relevante y trabajar con esto. No sé si resolvimos la duda. Sí, gracias. Perfecto. Una vez entonces que nosotros somos capaces de formular las hipótesis, vamos a empezar a comprobarlas o a rechazarlas. Si ustedes recuerdan en Métodos 1, nosotros teníamos un marco teórico que nos daba entonces que nos daba información para saber si aprobábamos, eso quiere decir si aceptábamos o rechazábamos la hipótesis. Eso quiere decir, a partir de los resultados, usted venía, aplicaba las pruebas, recogía los datos, los procesaba y finalmente llegaba a una conclusión para decir si la hipótesis se aceptaba o se rechazaba. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en este proceso, solo que aquí vamos a ser mucho más profundos en analizar información personal en lugar de pensar en la aplicación de encuestas. Así que el proceso de contrastación es llevar a cabo la aplicación de test y otras técnicas de evaluación. No solamente el hecho de las de las pruebas psicométricas, sino también aquí podemos observar la aplicación de pruebas proyectivas. Por ejemplo, si ustedes, volviendo al caso del ejemplo que les ponía de un probable trastorno depresivo, entonces, con la información que ustedes ya tienen en su cabeza, ¿qué pruebas aplicarían? ¿Alguien? Lick, no sé si estoy incorrecta, pero la MMPI.
MPI, súper bien, Ujú. súper bien. ¿Será que aplicamos bueno, ustedes ya vieron DFH en versión COPITS y aquí estamos hablando de un adulto, pero ustedes podrían aplicar DFH versión Macover. Claro, pueden aplicar Bender en su versión psicoanalítica, totalmente. Sobre todo el proceso de evaluación del ACTS. Sí, claro que sí. Podemos aplicar otras pruebas que ustedes van a ver en consejería, como el inventario de depresión de Beck. Claro, se va a poder aplicar. Se puede aplicar otras escalas, como la escala Zung de depresión. Sí, se puede aplicar. Así que, con esta información que nosotros establecemos de la hipótesis, vamos a tratar de contrastar para saber si se rechaza o se acepta la hipótesis. Si la hipótesis se aprueba, por así decirlo, si al final los test me demuestran que sí, de hecho, nos estamos enfrentando ante una persona que en los test presentó también que hay ideación suicida, que hay anedonia, que hay abulia, que hay dificultades sociales, que hay un montón de otros síntomas que no había reportado en el proceso de recogida de información, aceptamos la hipótesis y llegamos a la conclusión que sí, que es un trastorno depresivo, pasamos al siguiente punto, que ya es la comunicación de resultados por medio del informe. Pero, ¿qué pasa entonces si no es lo que nosotros creíamos? Poniendo el ejemplo de la persona que dijo ansiedad. Vaya, imaginemos que es ansiedad, que esa es la formulación de la hipótesis en el punto 2. Y yo digo, ok, voy a aplicar entonces las pruebas para ansiedad y aplico algunas pruebas como MPI que se puede repetir. Vamos a aplicar también el inventario de ansiedad de Beck. Vamos a aplicar el inventario de ansiedad de Zung y otras pruebas. Y al final, los resultados de las pruebas me confirman que no es ansiedad, sino que pareciera que es entonces depresión. Yo tengo que hacer mi readecuación, tengo que reformularme y volver a plantear esta situación. ¿Se entiende? ¿Estamos claros hasta aquí? Si ustedes ven, les quiero señalar que en el paso 3 hay flecha doble. O sea, que va hacia abajo y va hacia arriba. Eso quiere decir, si se acepta la hipótesis, seguimos en el flujo hacia la siguiente fase. Si se rechaza la hipótesis, tenemos que volver a replantearnos esta formulación de los propios enunciados. Lick, pero ¿a qué se refiere con que se rechaza la hipótesis? ¿Rechazado por parte del paciente? O sea que, por ejemplo, usted aplica, no por parte del paciente, sino que usted aplica las pruebas y al aplicar las pruebas, ninguna de las pruebas apunta a lo que usted creía. Imaginemos el caso de ansiedad, lo que le decía. Su hipótesis era de que el paciente estaba presentando ansiedad, pero el resultado de las pruebas le demuestra que no es ansiedad lo que ha estado presentando el paciente. Entonces, eso rechaza su propia hipótesis. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Perfecto. Ok. Licenciado, una consulta. Adelante. Usted menciona que debemos volver a esta reformulación de la hipótesis, ¿verdad? ¿Sería conveniente también pues, volver a la recogida de información ya con esta nueva hipótesis que tenemos? Sí, generalmente en el caso de la consulta privada van a tener varios momentos en los cuales se puede ampliar la recogida de información. En el caso, lastimosamente, de aquí de la universidad, nosotros solamente vamos a tener uno o dos momentos de recogida de información, por lo cual vamos a tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Pero en el caso de si ustedes se dedican a la práctica clínica, sí va a haber una segunda o incluso hasta una tercera
oportunidad para poder trabajar con estos pacientes y poder verificar esta información. Quizás, probablemente usted no captó alguna información lógica, quizás usted no captó todos los datos que debía de captar, entre otras cosas. Entonces, por ahí puede recoger la información nuevamente. O también que el paciente en la primera entrevista no brindó o había algún tema que no se sentía cómodo para hablarlo en la primera entrevista, entonces por establecer el rapport durante las siguientes sesiones, ya después el paciente se siente más cómodo para tocar ese tema y ese punto puede ser que nos sirva al momento de hacer un diagnóstico. Exactamente, exactamente. Incluso en el caso, gracias Paula, en el caso de estos pacientes, también se pueden encontrar con que hay algunos, aun cuando llegan a la consulta privada, que llegan con un problema, pero que no siempre están dispuestos a colaborar ni a sanarse como tal. Eso ya es un poquito más profundo de lo que realmente toca esta clase, pero para abrirles un poquito la mente hacia este tipo de temas. Hay muchas personas que aprovechan, digo, hasta cierto punto, el hecho de las condiciones que ellos viven para escudarse detrás de ellos. Y sobre todo tratan como de pensar en victimizar su papel. Entonces, generalmente este tipo de personas son como que aprovechan esta condición. Pero, digamos, esto es mucho más avanzado de lo que ustedes vamos a observar en esta clase, pero sí puede ocurrir. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Todos claros? Sí. Perfecto. Feliz. Ahora, vamos al último punto, que este último punto es el que nosotros vamos a tocar en la clase, ¿ok? Que es la comunicación de resultados. Y esto lo vamos a hacer dependiendo del objetivo que se persigue. Pregunta, con la información que nosotros tenemos y con su experiencia en psicodiagnóstico 1, ¿qué tipo de proceso vamos a tener? ¿Un descriptivo predictivo o un interventivo valorativo? Yo digo que un descriptivo predictivo. Perfecto, Claudia. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa distinto? ¿O alguien quisiera decirme por qué piensa que es un descriptivo predictivo? Claudia, ¿por qué piensa usted que es descriptivo predictivo? Porque estamos recogiendo información, que ahí es como la descripción, digamos, en la recogida de información y en el caso de las hipótesis, perdón. Y ahí también predecimos, con la información predecimos qué es lo que el paciente puede estar padeciendo, pues. Eso quiere decir de que nosotros en la clase no buscamos realizar una intervención. ¿Usted va a tener recomendaciones? Claro, es parte de tu informe. Pero las recomendaciones usted no las va a llevar a cabo. Si usted va, y porque les quiero comentar, les quiero adelantar, si usted encuentra que su paciente cumple con algunos criterios diagnósticos como para un trastorno, usted no lo va a poder tratar. Usted va a tener que remitirlo. Pero como les digo, va a depender de los resultados que nosotros encontremos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora bien, el informe de resultados va a depender mucho del objetivo que nosotros perseguimos. Si es un objetivo diagnóstico, si es un objetivo de orientación, descriptivo, de selección, de clasificación o predicción. En el caso de nuestro informe, va a ser tanto descriptivo como de clasificación, de predicción
y de diagnóstico. Probablemente, dependiendo de los resultados, puede ser de orientación, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona de repente tiene algunas dificultades y por la cual le recomiendo a usted que se busque ayuda, hasta ese punto, pues vamos a tratar de enfocarlo hacia este punto. Y en el sentido de selección, eso sí, nunca lo va a hacer en psicodiagnóstico porque no es el objetivo que nosotros perseguimos. Ahora bien, voy a borrar un poquito por acá porque me tardé un poquito en el flujograma. Así que vamos a empezar a ver cada uno de los puntos de manera rápida, porque creo que ya lo vimos bastante como para poder retroalimentar. La primera, que es la recogida de información. Nosotros aquí vamos a buscar especificar el motivo de consulta y entender los objetivos que se esperan de este proceso de evaluación. También en el caso de las condiciones históricas y actuales del caso. Por ejemplo, puede ser que el individuo ya haya pasado por un proceso de evaluación, puede ser que el individuo ya haya pasado por un proceso de evaluación previo con usted. Por eso es importante entender las condiciones históricas del individuo. ¿Cuáles son, y como les decía, el instrumento más importante que vamos a utilizar es la entrevista? Y lo que les decía del paso cero. ¿Por qué hablo del paso cero? Porque en primer lugar debemos de entender si lo que me está pidiendo el paciente es lícito. Si lo que me está pidiendo el paciente yo se lo puedo dar. Y sobre todo si yo estoy capacitado para poder darle esto que me está pidiendo. Y a partir de ello, de la entrevista, voy a poder entonces determinar mi motivo de consulta. Y aquí vamos a hablar de motivo de consulta manifiesto y motivo de consulta latente. Espero que ya lo manejen bien, por lo menos los que llevaron medición conmigo lo saben manejar bastante bien. ¿Qué desea conseguir con la evaluación? O sea, ¿cuál es el resultado esperado de la persona? Y tratar entonces de concretar la demanda lo más posible. Si es una demanda de diagnóstico, de orientación, de tratamiento y avancemos al segundo punto que vamos a hablar acerca de si nosotros somos capaces de entender y de enfrentar el proceso, debemos de informar al paciente qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ah? Vamos a aplicar una serie de técnicas, test, instrumentos, por lo cual necesito yo contar con su aprobación, que todos requieren de su colaboración, honestidad, apertura, sinceridad y sobre todo que la información es manejada de manera estricta, de manera confidencial y que solamente va a ser utilizado dentro de este contexto. Todo esto usted ya lo conoce, pero vale la pena retomar. Para establecer también las condiciones históricas y actuales del caso, esto quiere decir, vamos a explorar los aspectos contextuales que forman parte de la historia del sujeto. Eso quiere decir la historia del individuo, quién es, quién ha sido y quién pretende ser. Vamos a indagar también en las condiciones del sujeto, tanto comportamentales, socioambientales y también biológicas. Retomemos el paso 2, que es la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Vamos a tener dos momentos importantes. El primero, que es la formulación con la información que yo obtuve del primer punto y los conocimientos que yo ya tengo, tanto de conducta humana, de psicopatología, voy a poder entonces establecer una hipótesis. Y esto es lo que va a guiar el hilo conductor de este proceso. Y el segundo momento es la deducción. Eso quiere decir lo que usted va a decidir, qué tipo de instrumento va a utilizar, cuáles son los requisitos, qué es lo que va a necesitar aplicar. Hay 4 supuestos en los cuales yo puedo formular.
El primer supuesto de cuantificación que hablábamos, que es frecuencia, duración, intensidad de los síntomas. El supuesto de semejanza, eso quiere decir semejanza con un sistema de clasificación. Eso quiere decir que si cumple con los criterios diagnósticos de algún trastorno clínico. Los supuestos de asociación predictiva, eso quiere decir de que si, volviendo a nuestro caso de depresión, si la persona me empieza a demostrar que tiene una depresión severa, pues muy probablemente puede desarrollar algún tipo de conducta suicida. Debo de estar pendiente de este proceso, establecer una orden, establecer orden sobre distintos aspectos y establecer también contacto de emergencia también. Y finalmente, la asociación funcional. Eso quiere decir qué está causando la conducta y qué la está manteniendo también, porque eso es muy frecuente dentro de este tipo de condición. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar el supuesto y los objetivos de la evaluación? O sea, la hipótesis y los objetivos de evaluación. Cuando nosotros pretendemos realizar este tipo de condiciones, solamente vamos a necesitar, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos solamente realizar un diagnóstico, solamente necesitamos el supuesto de cuantificación y semejanza. Pero cuando la orientación, cuando el objetivo es orientación o selección, vamos a tener que echar mano de cuantificación, semejanza, asociación predictiva y asociación causal. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, Lee. ¿Sí? Porque dependiendo de nuestro objetivo, si el objetivo es solamente diagnóstico, no necesito la asociación predictiva y causal. Pero si mi si mi objetivo es de orientación, selección o interventivo valorativo, sí vamos a necesitar de la asociación predictiva. Ahora bien, en el último de los casos, cuando el objetivo es cambiar la conducta del paciente, eso quiere decir tratar la depresión del caso que nosotros estamos hablando, tenemos que formular hipótesis de relación funcional o causal y que podemos verificar por medio de pruebas, observaciones, correlaciones y si es requerido, hasta podemos realizar ligeros experimentos, como por ejemplo, colocarle a la persona en condiciones de repente que son difíciles o por ejemplo, si lo que estamos observando es que el paciente tiene dificultades con su manejo de peso, bueno, pues le enviamos al nutricionista para saber si es desconocimiento o si es, por ejemplo, que la persona está mostrando dificultades porque no sabe comer o no sabe cuáles son sus propios requerimientos nutricionales, etc. Pero al final de eso se trata el proceso de experimentación. ¿Dudas con el punto 2? No. Ok. Paso 3, contrastación de hipótesis, o sea, administración de los test. Vamos a tener 3 fases. En primer lugar, usted debe saber cuáles son las pruebas a aplicar, preparar el material, qué necesita, no solamente de la prueba como tal, sino también todas las condiciones previas. El segundo momento, que es la administración de los test como tal, ¿verdad? Que es las instrucciones, las consignas y demás. Y el tercero, que es el análisis de resultados. Y el análisis de resultados a su vez, pues consta de la calificación, de la baremación y finalmente la clasificación, que esto desemboca en la elaboración del informe de resultados. Ok, vamos a ver. Ok. Último paso del proceso
de la fase 4 del proceso descriptivo es la comunicación de resultados. Una vez que nosotros tenemos la información, tenemos la hipótesis, la hemos comprobado, vamos a llevar a cabo el proceso de evaluación, el cual concluye con la integración de los resultados y la comunicación a su paciente. En el caso de que nosotros recordemos que hasta aquí, hasta este punto, es que en la clase vamos a finalizar con la entrega de resultados. Incluso la entrega de resultados yo voy a tratar en la medida de lo posible verificar que ustedes hagan esta entrega. ¿Ok? ¿Dudas antes de entrar al proceso interventivo valorativo? No, no, Muy bien. Ok. Son las 6:18. 6:24 para tomarnos una ligera pausa. 6:24 iniciamos de nuevo. No es necesario que se desconecten. Aquí seguimos en la sesión. Ok, Lee. Ok, listo. Perfecto.
Ok, continuemos. Estamos por aquí. Sí, listo. Ahí está. Sí, Sí. Y aquí estamos listos. Perfecto. Ok. Vamos ahora entonces con las fases 5, 6 y 7 que corresponden al proceso interventivo valorativo. Lo que les decía, la clase llega hasta este primer punto, pero el proceso interventivo valorativo debemos de aprenderlo porque, como les decía, el psicodiagnóstico no es solo aplicar test, sino que es entregar resultados y en la mayor parte de los casos hacer correcciones. Cuando en la demanda se exige o se solicita que el paciente entonces tenga o se genere el cambio de comportamiento, entonces se adopta un proceso de intervención. En el caso de este proceso, la diferencia, como les decía, es que el proceso anterior termina y donde este proceso anterior, el descriptivo, finaliza, empieza el interventivo valorativo. Que conste para poder llevar a cabo el interventivo valorativo necesitamos el descriptivo predictivo. Repito, para llevar a cabo el interventivo valorativo necesitamos del descriptivo predictivo. Porque aquí vamos a elaborar un plan de tratamiento que esta es la segunda parte, como pueden observar, va a depender obviamente de la forma en la que las personas, de los resultados que nosotros hemos obtenido y su intervención. Entonces, el plan de tratamiento, aquí yo no me voy a enfocar tanto en estos puntos porque ustedes lo van a ver en consejería, lo van a ver en terapéutica 1 y 2. Así que voy a darles como un pincelazo. El plan de tratamiento va a depender sobre todo del punto y de lo que nosotros hemos hablado anteriormente. Se va a diseñar entonces y se administra. Eso quiere decir, para la persona, volviendo a nuestro ejemplo de la persona con trastorno depresivo, debemos de encontrar el plan de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, en su división 12, que es la de psicología clínica, recomienda como uno de los mejores planes de tratamiento la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica. Eso quiere decir que necesitamos entonces el plan de tratamiento a adquirir la información y la formación específica de estos valores. Eso quiere decir de que yo voy a diseñarlo, eso de nuevo lo van a ver en terapéuticas 1 y 2, por sesión. Por ejemplo, en la sesión 1 voy a llevar a cabo, me refiero a la sesión 1 del tratamiento, voy a llevar a cabo la exploración de las ideas irracionales y qué sostiene estas ideas irracionales. En la segunda sesión voy a explorar un poco en la concientización y la psicoeducación del paciente en los aspectos que a él o a ella le causan malestar. En la tercera sesión vamos a trabajar los diarios de registros de pensamiento disfuncional. En la cuarta sesión y así vamos a trabajar entonces el proceso de desarrollo del tratamiento. Y esto, algo interesante, y como pueden observar entre el punto 6 y 7, va en 2 vías. Porque la evaluación va a depender de qué tan rápido el paciente pueda adquirir estos valores, qué tan rápido puede comprenderlos y finalmente, qué tan rápido puede ir mejorando. Hay algunas personas que probablemente van a atrasarse en el proceso, algunas personas que van a ir en el flujo temporal y otros que lo van a hacer más rápido. Así que el tratamiento debe de ser una planificación flexible, debe de permitirle que usted pueda entender los componentes más importantes y las particularidades y diferencias individuales. Y finalmente, entonces, vamos a llegar a la valoración y el seguimiento. Una vez que el tratamiento ha sido finalizado,
vamos entonces a, dependiendo de lo que nosotros hemos querido hacer, si lo que queremos es intervención y cambio, vamos a generar un proceso de seguimiento. Eso quiere decir, cada vez más vamos a ir distanciando las sesiones. Por ejemplo, si iniciamos una vez a la semana, después de la cuarta sesión, podríamos verlo una vez cada 10 días. Después de las siguientes 3 sesiones, lo vemos una vez cada 15 días, una vez al mes y así. Como les digo, dependiendo de si se han resuelto las demandas del paciente. Y en el caso de las operaciones básicas, vamos a generar una verificación experimental. Por ejemplo, enviar al paciente al campo a hacer aquello. Imaginemos, por ejemplo, un paciente que tiene fobia y esta fobia tiene algunas dificultades y dentro del proceso de formación usted le ha enseñado a adquirir habilidades concernientes con por ejemplo, con el enfrentamiento de estos estímulos que causan aversión. Entonces, dentro del control y de la verificación experimental, usted le puede mandar al paciente a que trabaje y que se enfrente hacia este tipo de condiciones. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, Lick, todo bien. No, Lick. Todo bien, Lick. Ok. Dale un segundo. Muy bien. Ok. Preguntas, consultas. ¿Quedó todo claro hasta acá? Hasta el momento, bien, Lick. Perfecto. Ok. Lick, solo una consulta. Sí, adelante. Ya en el caso ya de la intervención, digamos, si a un paciente se le ve que aún usando las técnicas, ¿verdad? Que tengamos a mano o que nosotros creamos que necesite, hay ocasiones en las que sí necesita remitirlo con el psiquiatra, porque a veces necesita medicación, ¿verdad? No solamente es la terapia. Sí, miren, yo les voy a comentar algo acerca de esto. En primer lugar, el tema del tratamiento psiquiátrico, del tratamiento farmacológico. Y para esto, si quieren, puedo dejar de compartir y preferiría verles las caras. Para que vayamos encendiendo las cámaras. Ok. Miren, en el caso de los tratamientos farmacológicos, uno, en el código de ética, usted nunca puede recomendar un tratamiento farmacológico. Ni una Panadol, ni un Alka-Seltzer, absolutamente nada. Porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enfocarnos en técnicas que generen un cambio comportamental, pero no desde el punto de vista biológico. Partiendo desde ahí. Pero eso no implica que usted desconozca el funcionamiento de los tratamientos farmacológicos. Usted debe de entender cómo funcionan. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes, creo que Darwin, creo que hubo psicoficio conmigo, ¿verdad? ¿Ah? Y yo en psicoficio 3, sí creo que en la 3, les expliqué cómo funcionan los antidepresivos y los ansiolíticos. ¿Deben de entender cómo funciona esto? Claro que sí, pero hay otras maneras de lograr esos mismos objetivos. Porque los tratamientos farmacológicos funcionan, claro que funcionan, pero sobre todo funcionan para pacientes con trastornos severos, con ideación suicida,
personas que pueden mostrar, por ejemplo, algún tipo de aparición de alucinaciones auditivas, visuales, sinestésicas, senestésicas. Este tipo de pacientes pueden mostrar una mejoría sumamente sustancial, pero no quiere decir que el tratamiento farmacológico es para todos, porque para las personas que tienen síntomas de leves a moderados, tiende más bien a generar un problema, porque va a tener que lidiar más bien con una adicción, más que solventar el problema. Por estamos hablando específicamente de los tratamientos farmacológicos para trastornos de estado de ánimo, que son los más utilizados, los que generalmente se utilizan. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. No siempre los pacientes ameritan este tratamiento, porque incluso algunos de ellos prefieren, a ver, les voy a hacer una pregunta. Hace poquito hablaba de esto con mi esposa y con la familia y con mi familia. Porque en mi caso, creo que la mayoría de ustedes conocen mi situación familiar, que yo estoy plagado en toda mi familia de muchos problemas con manejo de azúcar. Diabetes, diabetes tipo 2, en varios estratos, primos, hermanos, etc. Y entonces yo le decía, y hablábamos hace poco de eso, ayer creo casualmente en el desayuno con mi esposa, y le decía que realmente es más fácil tomarse una pastilla que hacer un cambio de estilo de vida. Es más fácil tomarme una pastilla que me baje el nivel de glucosa en sangre, a hacer ejercicio, comer saludable, dedicar tiempo para cocinar, ir al nutricionista, hacer los chequeos correspondientes, a practicar ayuno intermitente, porque todo eso es más fácil. Es más fácil una pastilla. O sea, el tratamiento farmacológico para trastornos de estado de ánimo es igual. Muchos pacientes que prefieren una solución entre comillas, rápida, una solución que no requiere de mucho esfuerzo y sobre todo una salida que no le incomode. Entonces, como les digo, hay casos que lo ameritan, pero realmente son casos deberían ser casos sumamente raros, deberían de ser la excepción y no la norma. ¿Queda un poquito más claro este tema? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Perfecto. Ok. Bueno, si no quedan más dudas, hasta aquí cerramos la presentación del tema 2. El día jueves continuamos de manera virtual, ¿ok? Para poder trabajar en estos temas. El día jueves probablemente vamos a empezar ya a ver el tema de la búsqueda del paciente. Porque en el caso de nuestro paciente, ustedes van a tener que entregar la documentación de su paciente el lunes 10 de octubre. O sea, al volver de las vacaciones. Ese día van a entregar la documentación. La documentación es muy sencilla, se recopila, es un consentimiento informado, son datos generales que ya los tienen subidos en el campus y la copia de la identidad del paciente. Eso es todo. Y luego para la tercera semana de noviembre ya vamos a hablar un poco acerca de la entrevista. ¿Ok? Así que la próxima semana, probablemente martes o jueves, nos vamos a ver de manera presencial para poder hablar acerca del tema de entrevista. ¿Ok? E ir avanzando ya con estos temas. Si terminamos el jueves con el tema 3 de la unidad 1, el martes nos veríamos presencial. Si no lo terminamos, el martes nos vemos virtual para terminar ese tema y el próximo jueves, no este jueves, sino el siguiente jueves,
vernos de manera presencial para hablar del proceso de entrevista. Porque sí quiero dedicar suficiente tiempo para la entrevista. Me pasó, dediqué tiempo virtual, lastimosamente, y creo por eso quiero hacer el cambio. Hice esta situación y algunos no me comprendieron bien y se fueron con entrevistas de 20 minutos. Si usted hace una entrevista de 20 minutos, es un problema para usted, Manuel. ¿Ok? Bueno, pórtense bien, pasen bonita noche. Cualquier situación o consulta, tienen mi correo y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick.